ya las condiciones en las que está Francia antes de que empiece a detonar ese conflicto. En este transcurrir de 1870 en adelante, en todo el transitar del final del siglo XIX, pues es cuando se va creando todo ese espíritu de orgullo nacional para los franceses y tenían también una población de obreros que no estaban conformes y empezaba a haber ciertos disturbios al interior de Francia. Bueno, tanto al interior de Francia como en el Imperio Británico, incluso en la misma Alemania, este grupo obrero que está verdaderamente efervescente en la Europa. Y abro el paréntesis y les digo, una de las razones un poco sociopolíticas que se plantean para que los estados europeos hayan apoyado el arranque de la guerra sin conocer las dimensiones que iba a alcanzar, era el detener el crecimiento que empezaban a tener los grupos revolucionarios obreros, que estaban ya verdaderamente desestabilizando tanto a los alemanes como a los austriacos, a los mismos rusos, a los franceses, a los británicos. Y en un principio, la Primera Guerra Mundial, ya con este espíritu nacional y un poco como, bueno, probablemente a través de ir a la batalla y de que me reconozcan como héroe, entonces volveré y me reconocerán mis derechos, suena como como un planteamiento muy de ilusión, pero muchos de los que se enlistan en principio y que van con ese espíritu de voy a ir y me voy a convertir en un héroe y luego me van a reconocer y entonces estos reclamos se van a acabar, pues van a la guerra. Y por otro lado, sí se convirtió en una válvula de escape para todos estos movimientos obreros que se estaban dando en Europa. Lo que podría un poco plantear la historia es por qué solo en Rusia despertó el movimiento obrero con los soviets. Y hay teorías casi aceptadas al 90%. De hecho, es una de las teorías más aceptadas y en donde vuelve a entrar Alemania, que cuando ya está la guerra bastante avanzada, bueno, tan avanzada que llegamos a 1917, me voy a adelantar un poco, pero es como este planteamiento de cómo movió de forma muy estratégica Alemania todos los hilos. Se da el conflicto en Rusia y el conflicto de la abdicación del zar en marzo de 1917. O sea, muchos creemos que la Revolución Rusa y la abdicación del zar ocurren al mismo tiempo. O sea, casi se puede a veces entender que Lenin llega y saca al zar Nicolás II del Palacio de Invierno en San Petersburgo, y la realidad es que no. O sea, los conflictos que fueron detonando a partir del mal manejo de Nicolás II en el frente oriental, en donde estaban los alemanes contra los rusos, y que pues iban avanzando un poco los alemanes, pero al final les daban batalla a los rusos, pero tenían un mal manejo, y dentro de Rusia empieza a haber toda una efervescencia con estos movimientos obreros. Y llega un punto en el cual pues los obreros sitian el Palacio de Invierno y van de alguna manera a ponerle un ultimátum a Nicolás. Insisto, esto está ocurriendo en marzo de 1917, y este ultimátum hace que abdique Nicolás, porque el ultimátum era o abdicas o entramos al palacio, ahí estaba la familia, y no respondemos. Y entonces abdica Nicolás, y a partir de esta abdicación en Rusia se abre lo que se conoce como el gobierno provisional, y en esa coyuntura, y era lo que iba, la pretensión no era entrar a la Revolución Rusa, sino que en esa coyuntura los alemanes lo que pretenden es que Rusia salga por completo de la guerra, para que el frente oriental se pueda cerrar
y entonces se pueda concentrar Alemania en el frente occidental contra Francia. Y en Suiza estaba un señor que le decían, no se llamaba, que le decían Lenin, y los alemanes hacen todo el plan para que Lenin pueda cruzar a través de Alemania y llegar a Rusia. Lenin era conocido como un líder obrero que vivía en el exilio porque ya había tenido sus momentos de desestabilidad al imperio, y la idea es que llegara este revolucionario, exhortara a todos los que estaban en ese momento de ese gobierno provisional en Rusia, y lo lograron. Llega Lenin y toma el gobierno provisional y empieza todo el conflicto civil en la Rusia zarista, que deja de existir y se pasa pues a lo que va a ser la Rusia soviética. Bueno, hago toda esta serie de planteamientos porque en realidad quienes estaban moviendo estas posturas son los alemanes, y todo esto salió de existía una población obrera muy importante. En la parte, de alguna manera, del desarrollo que tenía Francia, en 1912, y de alguna manera mostraba también este avance técnico de Francia, Roland Garros había cruzado el Mediterráneo en su avión. El 25% del capital mundial era francés, con inversiones en Rusia y Rumanía. O sea, ahí en las razones que tiene Alemania para afectar a los franceses es esta serie de números que les estoy dando. Las exportaciones eran el 75% del Producto Interno Bruto. El crédito de Lyon, el crédito del Banco Lyon, era el más grande del mundo, que tenía créditos a los alemanes, a los rusos. O sea, era a como dé lugar. Por un lado son estas posturas hacia Alemania por parte de Francia, pero también son posturas de Alemania hacia Francia. O sea, al que se quiere volver a echar al plato Alemania es a Francia. Era el segundo imperio colonial más grande. Era el foro cultural del mundo. Estamos en plena época, desde finales del siglo XIX y hasta el principio de la Guerra Mundial, pasaron por Francia los impresionistas, los cubistas, los fauvistas. O sea, era el lugar a donde había que estar. Entre 1901 y 1913, Francia ganó 114 premios Nobel en todos los rubros: literatura, ciencia, matemáticas, economía. El desarrollo de una industria muy tecnificada y avanzada. La química puso a Rusia, a Japón o a Francia en unos lugares muy importantes, pero pues todo esto hacía que requiriera de sus recursos imperialistas, y esto evidentemente